Después que todo quedó apalabrado, Aether dijo que iría al baño de la taberna por toda la comida. Pero realmente no quería seguir allí discutiendo más del tema de su hermana. Necesitaba estar solo un momento, sin tener a nadie intentando darle ánimo para que se sintiera mejor. Estas emociones las experimentaba por primera vez, al darse cuenta que su viaje ha sido en vano, y que a Lumine nunca le importó. Se había obligado a adaptarse a hacer el viaje por Teyvat sin ella, pero con la idea de que la recuperaría. Y aunque no ha estado solo, desde que rescató a su guía en una playa remota de Mondstadt, no compartían más que un vínculo de amistad. Lumine es la única persona en toda la existencia que ha tenido de familia, acompañándolo. Alguien igual a él, no solo por tener la misma curiosidad de explorar los diferentes mundos que encontraran, sino porque simplemente son viajeros, con la misma sangre. No intervenían y no desarrollaban un cariño por los mundos que veían, solo se necesitaban el uno para el otro, se entendían entre sí. Por ella se embarcó en un viaje en el que ha resultado herido muchas veces, llevándose recuerdos trágicos y dolorosos, recibiendo bienvenidas poco acogedoras al principio en casi todas las naciones. Toda la sangre, el esfuerzo, las lágrimas, el sudor y el camino que había construido no llevaría a nada. No podía sentirse igual que un guerrero de Nadlan sin propósito al terminar la guerra contra el abismo. Aether estaba mucho peor que los guerreros de Nadlan que pasaron toda su vida peleando, y ahora no sabían qué propósito darles a sus vidas después de la guerra. Aether quería estar lejos de la arena, por lo que se fue hasta el norte, no muy lejos, precisamente a la colina Witchley. No perdía de vista la torre que componía los alrededores de la arena, se sentó bajo la sombra de un árbol, escondido de los rayos del sol abrasador de la mañana de Nadlan. Allí tragó aire, antes de preguntarse algo a sí mismo con reprimenda, mientras levantaba la vista hacia el cielo. Teniendo la llave para irme de este mundo, ¿por qué no pensé en buscar la salida directamente? Del inventario sacó ese dispositivo azul, el mismo que solo posee él y su hermana. La llave de Lumine nunca la entregó, ya que en ese momento se rompió toda confianza del hermano mayor cuando ella le dijo que estaba centrada completamente en la Orden del Abismo. Entonces, ¿por qué no pensó en dejar este mundo directamente? ¿Fue por las insistencias de sus amigos de Nadlan? ¿Tenía alguna simpatía particular por Teyvat al igual que la de Lumine por Caen Rianache? La última cuestión llegó a hacerlo respirar con dolor. Cuando parecía que iba a entrar en fastidio por no saber, que lo llevó a pensar en no tirar la toalla con este mundo, la confesión de la pacificadora entró como una melodía armónica y tranquilizante por sus pensamientos. Inmediatamente, Aether negó con su cabeza mientras le temblaban los ojos. No, no. Es imposible que alguien se enamore de mí, ¿no deberían? Negándose a aceptar y tomar aquellos sentimientos que Chaska lanzó, al verlo tan destrozado por lo ocurrido con Lumine, él se alteraba cada vez más. Por más que no estuviera de acuerdo, por más que peleé estos años para detenerla. ¿Quién querría estar cerca, o peor aún, quién iba a enamorarse del hermano de la princesa de la Orden del Abismo? Él se miró las manos, abriéndose hacia su rostro, como si estuviera considerándose cómplice de las acciones y futuras decisiones de Lumine que cometiera contra Teyvat. Si todo este mundo supiera la verdad justo ahora, podrían comenzar a asociar sus hazañas como un intento de limpiarse la imagen para que no lo asocien con ella, o sospecharían que hizo todo para ganarse su confianza y creer que él está del lado de Teyvat. La desconfianza caería en una balanza que pondría la situación totalmente desfavorable hacia él, y la imagen que todos tenían de Aether abriría una grieta de inseguridad sobre su posición y propósitos. Eso no le importa realmente, pero sería complicar más la dificultad del viaje para recuperar a Lumine. Por no contar que no es de este mundo, vino desde más allá de las estrellas. Y ahora que había tomado la decisión de rendirse, y no seguir viajando, podían considerarlo como una acción que le da libertad a su hermana de hacer lo que le plazca, en caso de amenazar a Teyvat para vengar a Caen Rianache. Lo peor, es que Aether creía realmente en la posibilidad de que Chaska esté fervientemente enamorada de él. ¿De verdad seguirías amándome si me alejo de ti, o me odiarías por escapar de tus sentimientos en público? ¿Realmente puedes amar a alguien que ni siquiera pudo salvar a tu hermana de la corrosión del abismo? Aether solo seguía castigándose a sí mismo al recordar momentos ocurridos en la reciente guerra, hablando en susurros llenos de dolor y lágrimas que bajaron por sus mejillas. Mientras más excavaba dentro de los recuerdos que hizo con Chaska, inevitablemente recordó uno de los momentos que marcó un punto de inflexión en la guerra. También le trajo una duda certera. ¿Era necesaria la muerte de Chuichu para que Chaska pudiera ser la última héroe elegida de las tribus de Nadlan?
Él pudo haberla salvado, si hasta Paimon en el desespero lo dijo claramente. Lo único que terminó haciendo el gran Tumaini, fue quedarse a un lado porque así lo suplicó Chaska cuando su hermana murió entre sus brazos. ¿Qué hago? El rubio no quería ir ahora, decirle en este estado de catarsis y rechazarla, pedirle que no le hable más. Además, si decía eso, podía provocar el efecto contrario en el que Chaska se preocuparía más por Aether. Todavía estaba digiriendo la verdad de los planes de Lumine. Las intenciones de Chaska en apoyarlo son seguramente genuinas, y sus sentimientos también. Nunca nadie se había enamorado de él, ni mucho menos, siendo capaz de confesarle públicamente sus sentimientos románticos. En ningún mundo, ni en las 5 naciones anteriores donde viajó por Teyvat. Se llevó las manos al rostro, escapando un suspiro entre mocos, a la vez que se restregaba los dedos en los ojos para limpiarse el rastro brilloso de lágrimas que caían en sus mejillas. Después pasó un minuto, dejando que la naturaleza hablara silenciosamente en su lugar y estuvo con la mirada perdida, claramente abatido. Él no quería seguir viajando, a costa de morir, ya sabiendo que Lumine no le importa si completa las 7 naciones, visita Caen Rianache, conozca a las brujas del Aquelarre. También sentía un enorme vacío en el alma, al haber optado a abandonar su rutina de vida preestablecida hasta hace unas 48 horas. Tumaini jamás se había sentido tan miserable, abandonado, perdido, desmotivado y deprimido en su vida. ¡Ey! Aether. Abriendo los ojos con un color blanco en el rostro por el sobresalto, giró la vista a la derecha para ver a su amiga Paimon mirándolo con una mueca de angustia y seriedad bastante aterradora. ¿Desde cuándo estás aquí? Paimon puso las manos a los costados después de escuchar su incredulidad, sintiendo a Aether asustado, triste y débil. Paimon te encontró cuando te pusiste las manos en la cara. ¿Puede Paimon saber de qué estabas hablando? Paimon no va a presionarte si no quieres decir nada, y Paimon tampoco te preguntará por qué estabas llorando. Su compañera lo trató con cuidado. Necesitaba decirle que podía tratar de ayudarlo y acompañarlo, solo si lo pedía, aun si no fuera suficiente para detener la hemorragia de tristeza que lo está matando. Los ojos dorados lastimeros del chico estuvieron mirando a Paimon en silencio, pensativamente durante un momento de dudas conflictivas en sí mismo. No puedo con todo esto. Aether extendió los brazos a cada lado, con las manos abiertas, mientras hablaba lleno de desconcierto y con una mueca temblorosa que contenía más lágrimas. No voy a negar que tenía tantas opciones, pasándome por la cabeza, después de mi encuentro con Lumine. Las manos del chico cayeron sobre sus rodillas, golpeando sin fuerza al haberlas dejado caer. Antes de seguir, Aether soltó un resoplido irónico y sonrió ligeramente por unos segundos. Ahora, resulta que hay personas realmente preocupadas por mí, al punto de amarme de una forma especial. Paimon sonrió con ternura, mientras él tomaba un soplo de aire en sus pulmones. Le alentaba saber que Aether estuvo pensando en los sentimientos de Chaska. De alguna forma, eso pudo haber controlado y alejado las otras decisiones drásticas que Aether tenía volando en su depresión reciente. No sé si está bien que alguien me ame de verdad. Aether parecía asustado, abrumado y sin poder procesar aquella confesión inesperada por parte de la pacificadora. Parecía sentirse culpable, considerando que la pelirroja estaba desperdiciando ese amor por alguien como él. Paimon gimió de asombro, inclinándose hacia su compañero con bastante incredulidad. ¿Y por qué no? Paimon está segura que todos merecen encontrar un poco de amor alguna vez en sus vidas. El rostro de su compañera hizo una mueca de enfado, señalándolo sin miramientos. No puedes rechazar algo que ni siquiera has considerado y probado antes en toda tu vida. Piensa en lo mucho que puede ayudarte, tener a otra persona que esté escuchándote, dándote muestra de cariño y apoyo cuando lo necesites. Aether no negó nada de lo que ella dijo. Asintió al momento que terminó, pero también tenía algo para responder a ese argumento. Si voy a dejar de buscar a Lumine, no estaba pensando hacerlo para buscar una pareja. No me malinterpretes. El rubio sacudió las manos, antes de terminar. Si me embarcara ahora en una relación, podría parecer que lo hago para buscar un consuelo y una distracción, que me haga olvidar lo que pasó con mi hermana. Por eso Aether no quería aceptar los sentimientos de Chaska ahora, así estaba mentalizado con la mano en el pecho. Paimon agradecía que fuera honesto en estos momentos duros. Realmente Aether estaba más que perplejo e impactado de saber que alguien lo quería de ese modo. No encontraba más que miedo de lastimar los sentimientos de Chaska, a pesar de querer evitarlos. Él todavía tenía secretos que pudieran hacerla cambiar de parecer y desinflar el aire de amor que tuviera en el pecho.
¿Realmente Chaska podría asimilarlos y seguir manteniendo ese amor hacia el viajero? Por lo menos en lo que se respecta a la verdad detrás de Lumine, estaba apoyando totalmente a Aether y trataba de consolarlo. En ese aspecto, agradecía su gesto, desde el fondo de su corazón ennegrecido. Chaska no parecía que estuviera presionándote cuando se confesó, sino que buscaba sacarte de la desesperación. Paimon habló comedida sobre el tema. Aether no dijo nada, mantuvo silencio mientras sus ojos miraban todo el horizonte de la nación. Y lo logró. Pero ahora estamos enfrentando otro problema, diferente, pero igual de grande. El pensamiento de Aether habló dentro de su cabeza, con mucha pesadez. Haya pasado lo que haya pasado, el chico no pensaba romper el trato con sus amigos y se quedaría para el peregrinaje del retorno del fuego sagrado. Tal vez, las cosas podrían despejarse en su mente y tener más claridad para lo que debería hacer después. Como no pensaba seguir viajando, decidió buscar un lugar tranquilo donde pasar la vida. Las tribus seguramente tratarán de tenerle, por ende van a esforzarse en demostrarle que son sitios más que agradables, cómodos y seguros donde quedarse a vivir. Por una parte, no quería elegir de forma opcional una tribu donde hospedarse durante estos días, pero tampoco quería aprovecharse de la amabilidad en las posadas de la arena porque seguramente querrán ofrecerle servicio gratis al tratarse de Tumaini. Grrrr. Un graznido poco amigable se zambulló desde los cielos, sonando como el llamado de guerra de un saurio. ¡Guau! Aether. ¿Qué me llevan de comida de emergencia pero en serio? Paimon pasó de estar al lado de Aether, a ser tomada en las garras de un cucusaurio en cuestión de segundos. El saurio no había venido a atacar precisamente, pero sí tenía en el punto de mira a Paimon. ¡Paimon! El rubio pegó un grito, completamente horrorizado por el arrebato. El sentimiento de culpa estuvo a punto de acosarle, pero se lo quitó rápidamente y convirtió su alma en un yuncasaurio para saltar en el aire y después impulsarse directamente al cucusaurio salvaje. Esto para él no resultaba algo extraño. En ciertas zonas de la tribu Tlumaflora donde habitan los cucusaurios, estos animales atacan sin previo aviso y más de una vez le metieron un susto por la repentina embestida que le meten, ya sea con picotazos en la cabeza o cabezazos en su espalda. A lo máximo que llegaba Aether cuando cualquier saurio quería desquitarse con él, era noquearlos para darles una lección y así los demás saurios con pretensiones de molestarlo, se dignaran a dejarlo en paz. Este cucusaurio debía estar muy hambriento para haber tomado a Paimon como una comida literal. Aether dejó su forma de saurio en el momento que se encontraba encima del cucusaurio, mientras Paimon gritaba en el aire de una forma algo cómica pero también aterrorizada. ¡Uah! El saurio levantó la cabeza de golpe, moviendo sus ojos sobre su lomo para ver al chico tratando de sujetarse en la piel del saurio. Aether. Nunca había visto la tribu Tlumaflora de cabeza a... A Paimon le da miedo. Las garras del cucusaurio sostenían a Paimon sobre sus piernas, haciendo que sacudiera los brazos violentamente y chillara de horror al ver todo dándole vueltas completamente al revés. Demonios, nunca aprendí a manejar un saurio en general. La vida es tan fácil cuando solo te conviertes en uno. Aether estaba aún más asustado que ella, de hecho los gritos solo estaban haciéndolo estar más inseguro de cómo actuar. El cucusaurio pensaba quitarse de encima al chico, por lo que en defensa empezó a dar vueltas en el aire. Ahora Aether también podía ver la tribu Tlumaflora al revés durante unos segundos, escapando gritos de incredulidad y sorpresa por estas acciones del cucusaurio salvaje, para posteriormente sentir náuseas de todo el desayuno que se había zampado. Bicho malo. Si tanta hambre tienes, ¿por qué no me pediste maíz? Aether se dio cuenta que el cucusaurio pensaba en ganar el pulso, llevándolo a volar más alto mientras se adentraban en el territorio de la tribu Tlumaflora por el noreste. Paimon detuvo los gritos con palidez, al notar que estaban pasando de cerca por muchos globos de la tribu. Los globos. Aether, páralo ya, por Dios, que se va a chocar. Paimon sacudió nuevamente sus manitas, gritándole totalmente alterada e incapaz de salir del agarre del animal. Que no sé cómo parar un cucusaurio que no sea a golpes. Aether estalló finalmente en pánico, pegando un grito de rabia mientras centraba la vista hacia los globos a los que se aproximaban. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, o los tres iban a terminar estrellados. Lo que se le ocurrió fue pegarse más al cuerpo del cucusaurio sobre su espalda para hacerle entender que fuera más bajo. El cucusaurio no respondió, y volvió a dar vueltas sobre sí mismo mientras pasaba con gran precisión entre los gigantescos globos. Maldito, me vas a hacer vomitar.
Aether no estaba acostumbrado a volar en un saurio y el miedo lo estaba metiendo sobre la cuerda floja. A pesar de haberse casi abrazado al animal, perdió el agarre un segundo estando boca arriba y como un gato con actos reflejos, trató de agarrarse nuevamente a la piel rojiza del cucusaurio. ¡Ueeer! Al cucusaurio no le gustó, ni tampoco esperaba que Aether le jalara su pelaje sin previo aviso. Esto fue suficiente para desconcentrar al saurio en sus maniobras. Que terminó golpeando de picotazo un globo de la tribu Tlumaflora. El globo no tuvo inconvenientes. Debido al empujón por el impacto, solo se desplazó unos metros hacia atrás, pero no hubo la misma suerte para los demás. Aether también golpeó el globo y las patas del cucusaurio con su rostro. Por un lado, había liberado a Paimon, pero comenzó a caer sin control y desorientado, al borde de la inconsciencia. Tumaini era el primer en la carrera por caer primero al suelo, seguido de Paimon, y por último a unos metros de distancia en el aire, estaba el cucusaurio que sí quedó inconsciente. Aether. El corazón del rubio recibió una descarga después de aquel grito, abriendo sus ojos para ver a Paimon tratando de alcanzarlo mientras caían sin control. Él las alas. No. Espera, el problema adquirió mayor riesgo, al ver al cucusaurio que caía encima de ellos. Primero, podía caerles encima si activaba sus alas. Segundo, el cucusaurio es más pesado y estaba cayendo a gran velocidad, además que recibió todo el impacto del globo con intensidad. No iba a dejarlo a su suerte, por más que lo quisiera después que lo arrastrara a esto. No podía esperar un milagro, a que alguien lo ayudara y se encargara de él. Aether es el único capaz de hacer algo por el cucusaurio en este momento, así que estaba decidido, por lo menos a salvar a Paimon y al saurio. Luego de llenar de energía a Nemo en su mano, la hizo estallar en la palma para frenar su caída y así tomar a Paimon en los brazos. Paimon. Lo único que te pido es que te agarres bien de mí. Ella asintió, intuyendo las intenciones de tratar de ayudar al cucusaurio. Con miedo y preocupación, acumulándose en lágrimas de sus ojos, ella confió en Aether abrazándose con fuerza sobre su pecho, mientras seguían cayendo en las cercanías de la tribu Tlumaflora. Aether estuvo mirando el lugar exacto donde iban a caer, antes de pensar en algo y volver a levantar la mirada. No tenía nada con que frenar el golpe, entonces debía llegar al cucusaurio para sujetarlo. Paimon había hecho lo que le ordenó, estar agarrada con ambas manos a su pecho. Aether tenía sus manos libres, así que volvió a repetir la idea de frenar su caída durante unos segundos. Cargando ambas manos de energía elemental a Nemo, hasta que sintió que se le comenzaron a hervir la punta de los dedos. Tiró los brazos hacia atrás, en dirección al suelo, abrió las palmas de sus manos que brillaron de un color celeste y una pequeña explosión consiguió frenar durante unos segundos a Aether de la caída. Estiró los brazos, agarrando en sus brazos al grande y pesado cucusaurio cuando llegó hasta él. Aether tomó una respiración profunda, confiando que aún había tiempo y el suelo no estaba tan cerca para recibirlos a una muerte horrible. Con Paimon abrazada a su pecho, Aether también se pegó a ella, a la vez que acercaba el cucusaurio hacia sus brazos entrelazados sobre las alas del animal inconsciente. Una luz dorada fue cubriendo progresivamente la figura enrollada de los tres, mientras Aether apretaba sus dientes con el sudor cubriéndole la frente al usar toda la energía que tuviera para usar el elemento Geo. La velocidad con la que caían aumentó significativamente con el cucusaurio encima, pero Aether no pensó en eso porque sería perder segundos valiosos. Los ojos del rubio cambiaron de dorado a un intenso brillo azul. Que salga como tenga que salir. Aether estaba consciente que si su plan salía mal, se llevaría la peor parte estando cubriendo a Paimon y al cucusaurio. En cuestión de segundos, la figura de los tres desapareció al nacer una esfera Geo que no detuvo la velocidad, ni sería detenida cuando tocó el suelo. Un pequeño temblor conmocionó las zonas cercanas, además, el impacto había sonado como una explosión que se enterró en el suelo. Sentía tal dolor, que hasta la cara le ardía como una fiebre después de semejante golpazo. Aether había conseguido proteger a Paimon y al cucusaurio con la piedra Geo que los envolvió. Por último, cuando esos segundos en la oscuridad fueron la calma antes del impacto, había llenado de agua el interior de la piedra. De alguna forma, serviría para que el golpe no lo sufrieran tan directos contra el suelo. Por muy resistente que fuera la roca, no iba a resistir al momento del impacto y necesitaba el agua para amortiguar el desenlace. Algo tenía sujetando su espalda, ya que no estaba sintiendo algo sólido donde se estuviera apoyando. Era como una hamaca, al estar acostado en algún tipo de tela que podía hacerlo descansar la espalda, la cual estaba ardiendo cuando Aether despertó.
Apretó los dientes en silencio. Justo entonces, alguien le puso una mano en la mejilla. El contacto lo envolvió primero con un sentimiento de frío que necesitaba ahora, además podía sentir los dedos de esa mano acariciándolo con mucho amor. No quería que la mano se separara de su miseria ahora mismo, que lo mantenía adolorido hasta en las neuronas. Tenía que abrir los ojos y averiguar de quién se trataba la mano. Al abrirlos y esperar un segundo para tener la vista clara, Aether se quedó con una expresión congelada y boquiabierta. ¿Estás bien, colega? Solo le había visto una vez, en la tribu de los augures Viento Nocturno, mientras estaba ayudando a Ororon para unas trampas contra un tal Ixbalanque. Delante suyo, estaba el pequeño Kakuku. Espera, y yo sentí una mano por mi rostro, ¿o era Kakuku posado y caminando por mi rostro? Aether escapó un chillido grave, sin cambiar su expresión en ningún momento mientras miraba detenidamente a Kakuku. ¡Ay, colega! Aether pudo comprobar que sí estaba en una hamaca, cuando se fue hacia atrás por el horror y cayó a espaldas contra el suelo de nuevo. Aether. La pacificadora estaba cerca, quizás porque no se había dado cuenta y solo le prestó atención al llamativo cucusaurio bebé. Ella rápidamente acudió, ayudándole a ponerse de pie. Aether realmente no pensó que en realidad, Chaska estaba sentado a su lado, mientras le acariciaba la cara mientras Kakuku lo estaba mirando desde el frente. Él escapó un suspiro de dolor, con una mano en la cabeza y la otra sujetando a Chaska. La pacificadora estaba bastante preocupada, tratando de sostenerlo con cuidado al poner los pies en suelo. Aether, despertaste. Paimon se dejó escuchar desde la otra parte de la tribu, al ver que su compañero estaba bien y había ido volando para ayudarlo. Algo extraño sentía, que no estaba siendo capaz de afincar uno de sus pies muy bien. La mirada de confusión, obligó a Chaska a decirle algo. Por el momento, tendrás que calmar tus músculos. Tiene razón. Si no te hubieras cubierto con esa roca Geo, estarías definitivamente mucho peor. Otra voz había llegado, una de tono masculino y usando zapatos. Aether sonó uno, inclinando las cejas bastante sorprendido de conocer por primera vez al amigo de Kakuku. Esto le hizo frenar sus ansias por hincar el pie, por el rostro del cabello blanco y sus primeras palabras cara a cara, lo tuvo que haber visto en el momento exacto de la caída. No creo que este sea el mejor momento, especialmente para ti. El hombre de ojos verdes limón miró uno de los pies del chico, antes de poner una sonrisa con más entusiasmo. Pero siempre es un gusto conocer al héroe que salvó a nuestra nación. Por si todavía no lo sabes, Tumaini, soy Iza, el veterisaurio. Preferiría que me llames Aether. El chico sonrió tranquilo, asintiendo con gusto de conocerle. Había una cosa que todavía le inquietaba y rápidamente preguntó. ¿Qué pasó con el cucusaurio que cayó con nosotros? Se puso a buscarlo con la mirada, pero no podía verlo. Está bien. Solo estuvo inconsciente por el golpe contra el globo. Nosotros llegamos justo cuando impactaron en el suelo y los trajimos aquí, con la ayuda de la brigada de vuelo y de Chaska. La pacificadora estaba visiblemente molesta con el resultado, pero solo Paimon y Fa lo notaron. Después de todo, el único que salió lastimado en la caída es Aether. Y estaba hambriento. Ifa tragó aire, mostrando desconcierto al responder. No. Lo chequeamos, y solo pudimos detectar un pequeño rastro de energía abisal, diferente a la que hay en Nadlan con el abismo. El silencio cayó como si todavía se escuchara el golpe de la roca creada por Aether. Si no venía del abismo de Nadlan, solo existía otro abismo comparable. Chaska lo miró sabiendo que Aether también debía intuir por dónde iba el tiro. Tumaini, perdón, Aether. Ifa rectificó, sintiendo curiosidad de saber si él podía darle otra pista donde esclarecer el asunto. ¿Tienes alguna idea de lo que pudo haber sido? Tal vez, mi percepción cree, que se haya contaminado de algún resto de la Orden del Abismo cuando estuvo merodeando hace unas semanas. Después, Aether se encogió de hombros al ser lo único que pensó con cierto sentido en su cabeza. Ifa pensó seriamente en silencio con su mano en la barbilla. Paimon miró al serio rubio, mientras Chaska lo veía sin ocultar su preocupación. Se había creado un silencio de diferentes sentidos, pero formando una única incomodidad hacia la Orden del Abismo. Está bien, después tendré que seguir investigando tu idea. Ifa lo miró, con una sonrisa nerviosa. Quería decirte, que el cucusaurio estaba genuinamente agradecido por tu ayuda, Kakuku me lo tradujo. Y otra cosa. El hombre levantó un dedo, ganándose la atención de Aether que no se había movido. El cucusaurio no sufrió heridas, y Paimon también está en perfecto estado.
Todo parecen buenas noticias hasta ahora. Aether lo dijo totalmente inocente, riendo un poco. Cuando los encontramos a ustedes, tenías a Paimon acurrucada en tu pecho, mientras tú abrazabas al cucusaurio. Quizás por el peso del saurio y la caída, sufriste algunas heridas, una en especial te dejó el tobillo torcido. Cuando Ifa le dio el diagnóstico con un poco de lástima, Aether bajó su rostro inmediatamente a los pies. Para comprobarlo, intentó avanzar a pesar de los intentos de Chaska para que no se moviera bruscamente, y al mover su pie derecho, sentía como si le hubieran clavado 1000 lanzas en el tobillo. Un gemido de shock y agonía lo tuvo unos segundos, ardiendo en el infierno del sufrimiento. Aether jadeó, negando incrédulamente. Vamos, no me jodas, mi suerte cada día va en aumento, jaja. Al verse en ese estado, soltó una risa irónica, provocando que Paimon y Chaska se sintieran mal por él. Lo bueno, es que a lo mucho estarás así 2 semanas. No soy experto en heridas como los médicos normales, pero es fácil de entender. Por eso quería pedirte, que te quedarás en la tribu Tlumaflora al menos hasta que tu tobillo esté sano. Ifa trató de que viera un lado positivo, además que sinceramente le gustaría conocer más al héroe del que Chaska le gusta hablar. Di que sí, colega. Kakuku dio una vuelta en el aire, sonando lleno de energía adorable y emocionado de que Aether se queda. Paimon calló, sabiendo lo que estaba hablando con Aether precisamente antes de la interrupción del cucusaurio. No podía elegir por él, así que le dejó la decisión en sus manos. La cara de su compañero, estaba pensativa y reflexiva sin mostrar sus pensamientos en los ojos. En la tribu Tlumaflora todos serían capaces de ayudarte. Incluso si quieres dar un paseo a otra parte, te ayudaremos a volar a donde gustes. Y si te llama la atención el trabajo de un veterisaurio, incluso puedo enseñarte lo que suelo hacer en mi tienda para aprovechar el tiempo que te quedes con nosotros. Todo eran buenas intenciones y argumentos de Ifa, quien no sabía lo que le ocurría a Aether en particular con respecto a alguien de la tribu. Pero si no quieres estar aquí, está bien. Entendemos si llegas a sentirte nervioso, ansioso, o algo incómodo por algo que no te guste de la tribu. Chaska le dio la oportunidad de irse, sin parecer triste. Seguramente debe tener en la cabeza, todavía presente y con mucha razón, el hecho de que ella le había confesado sus sentimientos. Aether movió los ojos hacia los iris azules de la pacificadora. No estaba sonriendo forzadamente, sino con amabilidad y aceptación por si no estaba seguro de querer verla todos los días después de lo que pasó. Él se sentía culpable, pero a la vez no quería que Chaska se sintiera responsable de nada solo por tener sentimientos románticos, incluso si Aether todavía no pudiera considerar aceptarlos o entenderlos. Necesitaba responder con honestidad. Él estaba con una expresión seria, casi ofendida que llegó a sorprender a Chaska. Adoro estar aquí, nadie me cae mal y no hay ninguna razón por la que no esté cómodo cuando vengo acá. Aunque nunca lo haya dicho, si pudiera elegir una tribu favorita, se sorprenderían si elijo a la tribu Tlumaflora. Ifa se quedó perplejo ante la conversación que tuvieron ellos dos con mucha emoción, mientras Kakuku abría la mandíbula casi hasta el suelo. Paimon se puso una mano en los labios, mirando con nerviosismo a Aether por lo que fuera a decidir, sea cual sea su idea, lo apoyaría. Si tengo que quedarme, pues está bien. Me he roto el tobillo en el mejor sitio posible donde recuperarme. La respuesta de Aether no mostraban alguna clase de desagrado o resignación, lo veía como una oportunidad. Cuando Chaska sintió la mirada de confianza que Aether le dio, no pudo evitar sonreír sin querer, con un ligero sonrojo en el rostro. Estaba feliz de escuchar eso, si bien sabía que no podía presionar o forzar un encuentro con Aether para ponerlo nervioso. Al menos podían cuidarlo de cerca, y tenerlo quedándose en la tribu por días completos. Dejando de lado sus sentimientos, todos estarán felices de saber que Tumaini estará aquí acompañándolos.